En este video tutorial vamos a revisar todo el proceso de administración y gestión de rutas de la plataforma Onyx, que es un insumo importantísimo para las operaciones de transporte, tanto transporte de pasajeros como transporte de carga, como transporte especial de pasajeros. Para entender el proceso de configuración, es importante tener claro el orden en el cual se debe aplicar cada uno de los procesos. Tenemos que arrancar desde la configuración de municipios, pasando por sitios, arcos, corredores viales, rutas, configuración de rutas, itinerarios, hasta llegar al viaje para la operación de transporte de pasajeros. Dependiendo de la operación, se configuran más o menos cosas. El sistema Onyx se basa en sitios. Es muy importante entender eso. Toda la configuración de rutas se basa en un sitio. De manera preconfigurada, todos los municipios existentes en la tabla del DANE oficial para el país están precargados como sitios de tipo municipio. Y ahora vamos a ver que los sitios pueden tener tipos que nos permiten hacer muy flexible la configuración. También vamos a ver unas políticas más adelante. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y con este ejemplo vamos a trabajar sobre Onyx. Vamos a trabajar en la ruta Bucaramanga-Bogotá. Entonces, debemos crear primero municipios, aunque, como les indico, si la operación es estándar, todos los municipios van a estar. Tenemos cerca de 7.700 municipios cargados en el sistema, que son los que corresponden a la configuración del DANE, hasta nivel 8. Vamos a tomar como ejemplo estos: Bucaramanga, Piedecuesta, Pescadero, que es un corregimiento de Piedecuesta, y así vamos a tener más sitios hasta llegar a Bogotá. Y pues todos esos sitios deben estar declarados como municipios. Entonces, cada uno tiene su correspondiente en la tabla de sitios del sistema Onyx. Luego con eso vamos a construir un arco, que es el insumo que sigue antes de proceder a crear la ruta. Tenemos dos ejemplos de arcos: Bucaramanga Piedecuesta podría ser uno, Pescadero San Gil podría ser otro. Sin embargo, alguna empresa podría decir: no, yo quiero simplemente establecer un arco Bucaramanga San Gil. O si la operación es de carga masiva, ¿por qué no decir: venga, yo voy Bucaramanga Bogotá? O en la operación de transporte de pasajeros decir: venga, esta ruta es una ruta directa y esta ruta no recoge ni aborda ni desciende pasajeros en ningún sitio diferente, entonces va de Bucaramanga hasta Bogotá. ¿Esto por qué es importante? Porque a cada ruta yo le puedo configurar la profundidad que yo quiera en la cantidad de sitios por los cuales pasa dicha ruta. Sitios que van a tener una configuración muy importante, como ya lo vamos a ver. Una vez creados todos los arcos que requiero para la ruta, pues entonces vamos a crear un corredor vial. En este caso, Bucaramanga-Bogotá. Teniendo en cuenta que los corredores viales no tienen un sentido, como lo vamos a ver en el siguiente slide. Una vez creados los corredores viales, vamos a crear las rutas. En este caso vamos a crear como ejemplo una ruta Bucaramanga-Bogotá por Zipaquirá. Ya vamos viendo que la ruta empieza a tener una dirección. Luego de ello, vamos a tener que configurar la ruta. ¿Qué significa configurar la ruta? Significa que ahí le voy a definir propiedades correspondientes a cada operación. Para el caso de carga, tengo que definir si en esos sitios de la ruta puedo cargar o descargar. Y para el caso de pasajes,
también le estoy diciendo si ascienden o descienden pasajeros y al mismo tiempo si en algún punto de la ruta hay temas de reexpedición, entendiendo esta reexpedición única y exclusivamente aplicable a la operación de transporte de pasajeros. ¿Por qué? Porque las reexpediciones de carga, como lo vimos en el video introductorio, son dinámicas. No requieren configuración, sino que se va dando a medida que la ruta se mueve. Luego de configurar las rutas y ya aplicando exclusivamente a la operación de pasajes, que lo vamos a ver en un próximo video tutorial, vamos a ver la creación de los itinerarios, que es lo que conocemos como el rodamiento en las empresas de transporte de pasajeros. Ahí es donde ya empezamos a definir las rutas por las cuales se mueven los vehículos y en qué horarios. Y luego de ello, pues se realiza la publicación de viajes, que es la oferta disponible para la venta y el despacho en esta operación. Y pues obviamente acá requerimos que se tengan plenamente configuradas las tarifas para cada una de las rutas ofertadas. Recuerden entonces que la configuración de las rutas y para carga y para pasajes es común hasta acá, hasta la configuración de las rutas. Para el caso de transporte especial, basta con tener la ruta definida, ya que no aplica una configuración particular. Vamos a ver la jerarquía de estas operaciones. Es importante tener en cuenta que en el sistema la configuración tiene una jerarquía explícita, donde la entidad más grande es el corredor vial. Esta es considerada la jerarquía mayor. Un corredor vial no tiene una dirección definida. Ejemplo, Bucaramanga-Bogotá. ¿Qué se almacena ahí? Pues se almacenan las rutas que vayan de Bucaramanga a Bogotá o de Bogotá a Bucaramanga, independiente de la vía y del sentido del viaje. También independiente de la vía. Entonces, yo puedo crear un corredor, o es más, se recomienda que en Onix, para todo lo que vaya de Bucaramanga a Bogotá, incluso rutas parciales, se cree un único corredor. Entonces, nosotros podemos crear el corredor Bucaramanga-Bogotá y en él se almacenarán las rutas que vayan de Bucaramanga a Bogotá o de Bogotá a Bucaramanga, o incluso podríamos almacenar las rutas que van de Bucaramanga a San Gil, de Bucaramanga a Barbosa, de Socorro a Tunja. Eso ya depende como lo quiera configurar la empresa de transporte para efectos de generar información estadística. ¿Qué es lo importante acá? El corredor vial, como lo dijimos, no tiene un sentido de viaje definido, ni una vía definida. Luego sigue la entidad ruta, que la entidad ruta, ya vimos anteriormente, que necesita estar constituida por arcos que a su vez requieren de sitios que a su vez son municipios. Entonces, la ruta tiene un origen, un destino y tiene una vía definida. Para continuar con el ejemplo, veamos Bucaramanga-Bogotá por vía Tunja, obviamente saliendo de Bucaramanga. Entonces aquí ya vemos que hay un componente adicional, hay una dirección. Es importantísimo tener en cuenta esto. Esto para que después no vayamos a tener cantidades de corredores viales configurados en el sistema, que lo único que nos den es problemas a la hora de ir a configurar o buscar las rutas para poder configurarlas. Luego de la ruta, y pues aparte de la configuración que previamente debe tener, viene para la operación de transporte de pasajeros los itinerarios, que además de los atributos de la ruta a la que pertenecen, tienen definido un horario de salida, un nivel de servicio y otras características. Entonces, ejemplo, Bucaramanga-Bogotá por vía Tunja, saliendo a las 9 de la noche. En español,
Esto es la planeación del rodamiento de la operación de pasajes. Miren que, vamos, corredor vial, Bucaramanga-Bogotá, sin sentido y sin vía. Ruta, la ruta ya tiene un origen, un destino, una vía y un sentido. Bucaramanga-Bogotá por vía Tunja, saliendo desde Bucaramanga. Luego viene el itinerario, que se le agrega un componente adicional, que es el horario. Entonces, Bucaramanga-Bogotá por vía Tunja, saliendo a las 21:00, 9 de la noche. Esa es la planeación de rodamiento para la operación de pasajes. Podría ser otra ruta, Bucaramanga-Bogotá por vía Chiquinquirá. Cualquiera de las dos sería viable. O incluso Bucaramanga-Bogotá por el Magdalena Medio, pero siempre definiendo a qué hora sale. ¿Cuándo sale? Pues entonces ahí ya viene la entidad inferior, que es el viaje. Entonces, a partir de los itinerarios se programa la ejecución de los viajes para un periodo determinado. Es decir, yo puedo programar un viaje para un día, como puedo programar un viaje para una semana, para un mes, para 2 meses. Obviamente, por condiciones de operación, no se recomienda programar más de 2 meses. Ya que en muchas empresas el rodamiento es cambiante dependiendo de las temporadas, dependiendo de la ocupación y muchos otros aspectos a tener en cuenta. Entonces miren que el viaje ya va Bucaramanga-Bogotá por vía Tunja, saliendo a las 9 de la noche el 1 de julio. Esa es la característica adicional y eso es lo que realmente puedo vender. Y para poderlo vender, pues también necesito tener configuradas las tarifas, que ya en otro video tutorial hemos explicado cómo se administran y gestionan tanto para la operación de carga como para la operación de pasajes. Entonces, estos dos primeros, corredores viales y rutas, son necesarios para la operación de carga y transporte especial de pasajeros. Para la operación de transporte de pasajeros a nivel nacional, esa operación intermunicipal requiere de las 4 componentes: tener el corredor vial, tener la ruta, tener el itinerario y tener el viaje programado. Ahora veamos ciertas políticas que es importante que las tengan en cuenta para poder operar adecuadamente las rutas. Como lo dijimos, el sistema de rutas se basa en sitios. Siempre debe haber un sitio. Ahora, una ruta no puede tener sitios en el mismo municipio, refiriéndose a la tabla de configuración de sitios y municipios de Onix. Si esto se requiere, se debe crear el municipio respectivo en código DANE en nivel 8, verificando primero si existe o no. Tomemos un ejemplo. El sitio Pescadero. Pescadero no es un municipio, es un corregimiento de Piedecuesta, Santander. ¿Cómo se compone su código DANE? Entonces, Santander 68, eso es nivel 2, los 2 primeros dígitos para el código DANE. Luego viene Piedecuesta 547, ese es el código DANE de Piedecuesta, que pues para las ciudades ya vamos en un nivel 5, 68547. Ya vamos en 5 dígitos para el código DANE, por eso se le llama nivel 5. Ahora miremos el sitio Pescadero. El sitio Pescadero está identificado en la tabla nacional del DANE con el código 008, que en su conjunto el código DANE completo de este sitio es 68547-008, un municipio de nivel 8. ¿Por qué? Porque tiene 8 dígitos en su código DANE. Ahora, aquí es importante resaltar, por ejemplo, Piedecuesta. Piedecuesta, para completar el nivel 8, pues sería 68547-000, porque pues es la cabecera municipal. La cabecera municipal siempre va a tener en los 3 últimos dígitos el 000. Y podemos ahorita hacer un ejemplo creando el sitio Panachi, el Parque Nacional del Chicamocha. Al verificar la tabla del DANE, ahorita lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que para Piedecuesta hay 28 sitios creados. Si el sitio Panachi no está, pues podríamos crearlo con el número 30 y a partir de ahí podemos empezar a hacer nuestros propios consecutivos, quedando Panachi con el código 68547-030. Para crear la ruta, también otra política importante es que deben estar definidos todos los arcos.
Si yo estoy definiendo una ruta y me faltó definir al menos uno, pues tengo que volver a crear los arcos antes de crear la ruta y tendría que volverla a iniciar. Teniendo en cuenta que el sitio final de un arco debe corresponder al origen del arco siguiente hasta llegar al arco final de la ruta. Es decir, el primer arco, para el ejemplo, debe arrancar en Bucaramanga. El segundo arco, si es Bucaramanga Piedecuesta, pues el segundo arco arranca en Piedecuesta. Y así sucesivamente hasta llegar al último arco, donde el sitio final de ese último arco es Bogotá. Y algo importante también es que el kilometraje de la ruta es el total de los kilometrajes asignados a sus arcos. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a proceder a crear una ruta en Onyx. Para ello, vamos a iniciar sesión en nuestro sistema. Aquí digité mal la contraseña. Vamos a entrar nuevamente. Ahora sí, digitada perfectamente la contraseña, podemos entrar. Entonces, bueno, empecemos por mirar en el menú de rutas la gestión de los tipos de sitios. Si nosotros queremos crear un nuevo tipo de sitio, simplemente le colocamos el nombre, la descripción y podemos definir si el sitio tiene un sitio padre. En este caso, ¿cuáles son los sitios padres? Los que ya de pronto hayamos creado. Entonces, acá tenemos el listado de los tipos de sitios. Precargados hay muchos. Municipios, corregimientos, peajes, caseríos, zona escolar, estación de servicio, hotel, estadero, puesto de control, parqueadero, montallantas. Miren todos los que hay. No veo restaurante. Podríamos pasar a crear aquí un sitio que se llame restaurante. Y si tiene sitio padre, bien, y si no, no. Por lo general, los sitios, por ejemplo, este restaurante lo podríamos asociar que esos restaurantes pertenecen a un municipio. Eso como para tener mayor profundidad de configuración, pero pues para la gestión de la ruta no es necesario. Ahí queda almacenado. Si ya vamos a revisar, pues acá está el sitio restaurante ya creado y tiene un sitio padre municipio. Ahora, vamos a verificar la lista de sitios. Entonces, previamente nosotros tenemos que saber cómo se crea nuestra ruta. Acá tenemos precargada la lista de sitios. Como les decía, tenemos más de 7000 sitios cargados. Acá determinamos si el sitio está activo, sí o no. Esto por si en la operación de venta, tanto de pasajes como de carga, no se quiere ver ese sitio, para que la gente de operaciones no, pues le quede más fácil. Entonces aquí miramos si los sitios están o no creados. Entonces, por ejemplo, verifiquemos el sitio Pescadero. Efectivamente está. Y miren que él no pertenece a Piedecuesta, pertenece al Pescadero como municipio y es un corregimiento. Ya lo vamos a ver. Miremos aquí Panachi. Panachi no existe. Entonces, como ya sabemos que tenemos que ir a crear Panachi dentro de nuestros sitios, porque ahorita vamos para los arcos, entonces tenemos que ir a la tabla de municipios a verificar, a ver si efectivamente Panachi está o no creado como municipio. No está como sitio. Ahora vamos a ver si está creado como municipio. Es importante que las personas de la empresa que van a hacer la administración de la ruta siempre hagan esta verificación. Entonces miren, Pescadero. Pescadero efectivamente, como les indicaba en la presentación, pertenece al municipio 547, que es Piedecuesta, y su código es 68547-008. Pero entonces nosotros queremos verificar Piedecuesta. Entonces vamos a verificar el código 68
547 para validar qué municipios o sitios o corregimientos están asignados a Piedecuesta. Acá vemos que efectivamente esto es Santander 68547. Esto es Piedecuesta. Miren que acá podemos observar que Piedecuesta es el 68547-000. Y de la misma forma hay otros sitios: Sevilla, Umpalá, Pescadero, La Colina, Los Curos, que puede ser caseríos, corregimientos, veredas, según como el DANE lo tenga tipificado. Y vemos que el último que tiene el DANE es Paramito con el 028. Verificamos entonces que el sitio Panachi no está creado y que tampoco existe el municipio. Si yo quisiera crear, por ejemplo, el sitio Sevilla y el municipio ya está, pues no tengo que venir acá, sino simplemente creo el sitio y le digo que el sitio pertenece a Sevilla. Sin embargo, esto es muy importante. No vayamos a colocar un sitio perteneciente a otro municipio, porque la configuración de la ruta va a fallar para efectos de despacho, en especial para las operaciones de paqueteo, donde las reexpediciones son dinámicas y dependen de este proceso para que el sistema sea capaz de inferir hacia dónde despacha las remesas. Como no está el municipio Panachi creado, lo vamos a crear. Entonces lo vamos a crear en Santander. Ya tenemos los datos básicos, ¿cierto? Lo vamos a crear en Piedecuesta. Y miren que él ya dijo que es el 68547 y aquí le voy a poner el 030 y le vamos a decir que el sitio se llama Panachi. Perdón, el municipio. Entonces, ya creé el municipio Panachi. Ahora sí me puedo ir al gestor de sitios y vamos a agregar el sitio que se llama Panachi. Le decimos que el sitio está activo, que pertenece al municipio Panachi, no pertenece al municipio Piedecuesta. Y aquí le decimos que ese sitio es tipo corregimiento. Estas opciones aquí no son necesarias, estas opciones son importantes para los rutogramas. Si tengo la latitud y la longitud del sitio, pues sería importante tenerla. Si yo tengo los sitios registrados con la latitud y la longitud, voy a tener la ventaja que el sistema es capaz de graficarme la ruta en un mapa de estilo Google Maps. Si no tengo latitud y longitud de los sitios, pues el sistema no va a tener cómo construir la ruta y pues no es viable habilitar esta función. Vamos a mirar entonces en el listado de sitios y ya vemos que el sitio Panachi está creado y que pertenece al municipio Panachi en Santander, que a su vez, si vamos y lo buscamos, el municipio Panachi es un municipio de nivel 8 que pertenece a la cabecera municipal de Piedecuesta. Al sitio le puedo agregar imágenes, le puedo agregar valores de combustible y le puedo agregar valores de peaje, que esto es importante para los rutogramas y que en esta edición no lo vamos a ver. Nos vamos a concentrar en la información básica requerida para la construcción de la ruta. Ya tenemos los sitios, ahora sí vamos a mirar los arcos. Pues miremos qué listado de arcos hay. Pues aquí hay precargados bastantes. Entonces, por ejemplo, origen Bucaramanga. Entonces ya tenemos creados arcos de Bucaramanga, Barranca, Girón, Valledupar, Río Negro, El Playón, La Corcova, San Gil, Ocaña, hay 2. Entonces vemos que no hay un sitio. Miren que sí hay uno a San Gil, entonces posiblemente ya tenemos creado de San Gil en adelante. Entonces aquí miremos San Gil. De San Gil podemos ir al Socorro y de esa manera vamos a construir los demás arcos. Entonces ya vemos que no hay un arco creado entre Bucaramanga y Piedecuesta, por ejemplo. Entonces digámosle aquí que vamos a crear un arco que se va a llamar Bucaramanga Piedecuesta. Los nombres es importante que los tengamos bien definidos para que nos quede fácil buscar los arcos.
En otros casos hay gente que empieza a colocarle abreviaturas. Entonces, si vamos a utilizar abreviatura para Bucaramanga y decidimos que es BGA, pues utilicemos BGA para todo. Si decidimos que es Bmanga, pero en muchas configuraciones uno ve que las empresas colocan para algunas cosas BGA, para otras Bucaramanga, en otras Bumanga, Bmanga, B es las manga. Y cuando van a buscar las rutas y los arcos para configurarlas es un desastre y pues no van a ser capaces de encontrarlas. Es importante que establezcamos una mnemotecnia, que establezcamos un orden en la creación de estos nombres. Si bien son libres en el sistema, debemos tenerlos claramente definidos. Vamos a crear entonces un arco Bucaramanga Piedecuesta y le vamos a decir que aquí tiene 15 kilómetros. Yo puedo colocarle tanta especialidad en kilómetros como quiera o simplemente la primera. Igual el sistema las va a sumar todas, si la empresa quiere ser muy juiciosa y tiene el conocimiento de las rutas. La observación la podemos dejar vacía y ya creé el arco Bucaramanga Piedecuesta. De una vez vamos a crear uno que se llame Piedecuesta Panachi. Y entonces este señor iría desde Piedecuesta, Santander, hasta Panachi. Y miren que aquí ya le dice que está en Panachi, municipio de Panachi, que pertenece a Piedecuesta, Santander. Y aquí le podríamos colocar 30 kilómetros. Y le damos guardar. Y ahora podemos crear el arco Panachi. Dijimos que íbamos hasta San Gil y que deben estar conectados. Entonces este sale desde Panachi hasta San Gil. Y entonces este arco tendría más o menos unos 50 kilómetros. Y lo guardamos. Listo. Ya, miren que ya configuramos municipios si los necesito, si no, no. Ya configuramos los sitios y los asociamos a su respectivo municipio. Acabamos de configurar 3 arcos y ahora vamos a ver qué pasa con la ruta. Entonces vamos al gestor de rutas y vamos a configurar una ruta. A la ruta hay que ponerle un código, entonces acostumbrémonos también a estandarizar los códigos, tanto para la ruta como para los itinerarios. Recomendación, pongámosle un código a la ciudad de origen y un código de la ciudad destino, para que nos permita ubicarla de manera fácil. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Bucaramanga 001 a 547, que sería Piedecuesta. Y entonces aquí digámosle que la ruta se llama, aquí vamos a crear es una ruta, entonces, perdón, Piedecuesta no, digamos que aquí no es Piedecuesta porque vamos a configurar la ruta Bucaramanga-Bogotá. Entonces 68001 a 11001. El código, como les indico, es libre, pero es importante que establezcan una técnica. En este caso estoy escogiendo los 5 dígitos DANE para cada ciudad. Y aquí en la ruta Bucaramanga-Bogotá. Si a los arcos les coloqué los nombres completos de las ciudades, recomendación, acá también coloquémosle los nombres completos. Y a esta le vamos a colocar vía Zipaquirá, por ejemplo. Vía Zipaquirá. Municipio origen, entonces la ruta va a salir desde Bucaramanga y la ruta va a ir a Bogotá. Es una ruta principal. Y le digo aquí, siguiente, para que me muestre los arcos. ¿Qué hace el sistema? Como voy saliendo de Bucaramanga, pues el sistema me dice, desde Bucaramanga, ¿hacia dónde quiere ir? Entonces aquí tenemos todos los arcos disponibles. Y aquí tengo el que creamos ahorita, Piedecuesta. Entonces le digo, venga, yo primero quiero ir a Piedecuesta porque en Piedecuesta recojo pasajeros, por ejemplo. O recojo sobres y paquetes. O recojo mensajería expresa. Y me dice, venga, usted de Piedecuesta solamente puede ir a Panachi. ¿Por qué? Porque no he creado más arcos disponibles hacia allá. Si este no lo hubiera creado antes, pues me tocaría salirme de la creación de la ruta para ir nuevamente a configurar los arcos y luego volver acá. Escojo Panachi
Igualmente él ya me dice, venga, desde Panachi tengo opción a San Gil. Y cuando ya llego a San Gil, él tiene la opción y dice, venga, usted puede llegar San Gil Socorro o devolverse San Gil Bucaramanga. ¿Esto en dónde aplica? Pueden haber rutas de retorno que la empresa quiera configurar de dicha manera. Entonces el carro saldría Bucaramanga, va y vuelve. Va en este caso hasta San Gil y se devuelve. Esto también aplica para transporte especial. Pero en términos generales la ruta llega de un origen inicial a un destino diferente. Entonces aquí le digo, bueno, entonces me tocará el Socorro, ¿cierto? Entonces vamos al Socorro. Del Socorro me dice, venga, yo ya tengo que ir a Barbosa. Si del Socorro quisiera tener un punto intermedio, digamos que quisiera ir a Badorreal, pues tendría que ir a Crear. Aquí le digo que voy a ir del Socorro a Barbosa. De Barbosa me da la opción de ir a Vélez, a Socorro o a Chiquinquirá. Entonces vámonos por Chiquinquirá. De Chiquinquirá dice, usted puede ir a Barbosa o puede ir a Zipaquirá. Entonces vámonos a Zipaquirá. Y de Zipaquirá a Bogotá. Listo, terminó la ruta. Y aquí le decimos que guarde la ruta. Perfecto. Nos quedó guardada la ruta. Aquí también hay otra opción de agregar conceptos a la ruta, que esto es para otras configuraciones avanzadas y que no son el objeto de este tutorial básico. Entonces, ya está creada la ruta. Acá podemos incluso ver el gran listado que hay de rutas en este momento. Y aquí podríamos decir, venga, Bucaramanga, de Bucaramanga para Bogotá. Hay dos rutas. Esta fue la que yo acabé de crear, Bucaramanga-Bogotá vía Zipaquirá. Miren por qué es importante el nombre. Esta solamente dice Bogotá, Bucaramanga-Bogotá. Miremos a ver cómo está configurada esa ruta. Esa ruta dice que pasa por San Gil, por Socorro, por Barbosa, por Chiquinquirá y por Zipaquirá. También va vía Zipaquirá, pero en el nombre no se lo colocaron. Entonces es importante tener en cuenta eso para cuando estemos operando. Listo, tenemos la ruta. Ahora, teniendo la ruta, el siguiente paso es configurarla. Y por eso es importante los corredores viales. Ah, miren, de una vez aquí nos vamos a encontrar con algo. Vamos a ver si tenemos un corredor vial Bucaramanga-Bogotá. Mire lo que no está. Si no está, no puedo configurar la ruta. Entonces me salté ese paso. Entonces vamos a ir a corredores viales. Aquí tenemos el listado de los corredores viales. Miro si están activos o no. Entonces aquí vamos a crear uno. Bucaramanga. Bogotá. Recordemos que ellos no tienen sentido, que ellos no tienen vía. Y vamos a ir desde Bucaramanga hasta Bogotá. Es importante tener un corredor vial, le decimos que está activo y lo guardamos. Y ahora sí vamos de nuevo a la configuración de las rutas. Vamos a buscar acá. A ver qué tenemos. Ahora sí ya nos aparece aquí el corredor. Y al buscar pues sencillamente me aparecen todas las rutas. Miren lo que les decía en la presentación. Tenemos rutas. El corredor no tiene sentido ni tiene vía. Entonces él es capaz de agrupar y encontrar una ruta Bucaramanga-Bogotá, otra ruta Bucaramanga-Bogotá vía Zipaquirá, que fue la que acabamos de crear, y una ruta de retorno Bogotá-Bucaramanga. Vamos a configurar. Entonces primero que todo tenemos que decirle a la ruta Bucaramanga-Bogotá que está activa para operar. Y le vamos a decir aquí que la configuremos. Cuando la configuramos, el sistema aquí me dice, venga, y de esos sitios que tiene la ruta, ¿cuáles usted va a activar? Yo podría decir, venga, esta ruta es directa. Arranca de Bucaramanga y termina en Bogotá. En Bucaramanga se suben pasajeros y también subo carga. Y en Bogotá no se sube nadie, solamente se bajan pasajeros y descargo. De esa manera se debe dar. Eso sería una configuración muy estándar. Pero pues la idea es que habilitemos toda la ruta para poder hacer después las ventas.
que en otros tutoriales iremos a utilizar. Aquí configuramos la ruta y aquí le decimos en Piedecuesta, en Bucaramanga se suben pasajeros, en Piedecuesta se suben, no se bajan. En Panachi sí se suben, perdón, no se suben porque posiblemente no tengo oficina, pero sí se bajan. En San Gil se suben y se bajan. En Socorro se suben y se bajan porque tengo oficinas. En Barbosa se suben y se bajan. En Chiquinquirá quizás no voy a permitir que se suban porque no tengo oficina, ni en Zipaquirá, solamente que se bajen. ¿Qué pasa con esta configuración? Esta configuración es importantísima porque con ello la plataforma de venta de pasajes sabe si los sitios están habilitados para venderles hasta cierto punto o desde cierto punto. Con esta configuración, por ejemplo, si nosotros vamos de Bucaramanga a Bogotá, yo puedo abordar pasajeros en Piedecuesta, pero yo no puedo venderles a Piedecuesta. Entonces, si yo voy a escoger Bucaramanga a Piedecuesta, no lo voy a poder hacer. Si necesito hacerlo, vendría a chulear acá. Y lo mismo para carga. Yo cargo en Bucaramanga, cargo en Piedecuesta, no cargo en Panachi, tampoco descargo porque es que no tengo a dónde llevar, no tengo oficina. En San Gil sí cargo y descargo, en el Socorro cargo y descargo, en Barbosa cargo y descargo, hablando de carga, ¿no? En Chiquinquirá, si no se sube en oficina, no tengo oficina, entonces si no tengo oficina, ni cargo ni descargo, porque ¿dónde voy a dejar la mercancía? Lo mismo en Zipaquirá. Y en Bogotá, pues si tengo oficina, puedo descargar. Esta configuración de acá hay que tratarla con sumo cuidado. Aplica para la reexpedición de pasajes. Entonces, por ejemplo, si la empresa tuviese por temas de reglamentación que interconectar esta ruta porque necesita hacer una conexión, por ejemplo en San Gil, y yo marco este punto, es importante entender que el sistema va a emitir dos tiquetes, dos planillas. Va a emitir un tiquete, en el caso de pasajes de Bucaramanga hasta San Gil, y va a emitir otro tiquete de San Gil hasta Bogotá. ¿Cuánto vale cada tiquete? La tarifa del sistema la va a partir dependiendo de el kilometraje de la ruta. Lo va a hacer de manera proporcional. Entonces, es importante acá ver que el sistema va a sacar dos tiquetes y al mismo tiempo va a sacar dos planillas, va a partir los conceptos, va a partir la contabilidad. Es importante conocer eso y tenerlo muy claro. Acá voy a parar, voy a quitar esto y vamos a dejar una ruta estándar y le digo guardar, y ya la configuración de la ruta quedó completamente definida. Si me equivoqué, pues vengo acá nuevamente a la configuración y la edito, o de manera posterior la puedo editar. Repasemos entonces el tema de la reexpedición. Si la ruta tiene marcado uno o más puntos de reexpedición, el sistema generará n+1 planillas y n+1 pasajes. Si la ruta tiene más puntos, pues efectivamente en esa misma proporción se generan los documentos. Entonces, si hay un punto de reexpedición, dos pasajes y dos planillas de viaje. Si hay dos puntos de reexpedición, pues se generarán tres pasajes, tres planillas. El valor cobrado para cada tiquete y lo que queda de producción en la planilla para el propietario del vehículo se distribuye en todos sus conceptos de manera proporcional al kilometraje configurado para la ruta. De ahí la importancia que los kilometrajes de las rutas estén debidamente configurados y ajustados a la realidad del recorrido. De la misma manera sucede en cada punto de abordaje donde se genere una planilla de viaje. Entonces, para la imagen que estamos viendo en este momento, el punto de reexpedición de la ruta Bucaramanga-Bogotá es Barbosa. Entonces, en los despachos de Bucaramanga,
se van a generar siempre dos planillas. Si van para Bogotá, entonces siempre. Entonces en San Gil se van a generar dos planillas. Una planilla de San Gil a Barbosa y una planilla de Barbosa a Bogotá. De esta manera garantizamos la coherencia de todo el proceso desde el punto de vista documental, que es lo que en esencia se persigue con esta configuración. ¿Qué pasa con el anticipo? De igual manera. Como los conceptos se parten, el valor de los tiquetes se parte, el valor del flete de la planilla se parte, pues es necesario también partir el anticipo, teniendo en cuenta que a la ruta yo le puedo dar un anticipo bastante grande que al partirla quizás no alcanzaría. Es importante que tengamos presente ese proceso para efectos del cálculo y del valor a cancelar en cada una de las rutas a los vehículos. Entonces ya sabemos, acá en la configuración podemos ajustar todo el proceso. Viene un último ítem que lo vamos a colocar de manera informativa, ya que se va a tratar claramente en el tema contable, que es el proceso correspondiente a las retenciones de ICA. Desde el punto de vista operativo tenemos que saber que si la operación de pasajes, la operación de transporte especial o la operación de carga está grabada en el municipio, es decir, esa actividad económica aplica ICA, debe estar aquí configurada. De lo contrario, sencillamente no se va a aplicar este impuesto en la planilla y después vamos a tener inconvenientes. Aquí para este ejemplo hay configuradas muchas tarifas de ICA, tanto de carga como de pasajes. Si yo la edito, pues efectivamente lo que observamos es que tenemos un tipo que puede ser carga, pasajes o transporte especial, un valor en porcentaje, ojo, en porcentaje, en este caso está el valor del 1%, que sería el 10 por mil, un código. Este código que se configura acá es el código que va hacia el sistema contable de la empresa. Un código de impuesto. El NID, en este caso el NID de la empresa que se va a contabilizar, el nombre de la cuenta contable y el municipio al que pertenece. Por eso les digo que este tema es más administrativo y no tan operativo, pero es importante que el área operativa conozca plenamente que si las rutas no están configuradas, incluida la gestión de los impuestos, pues vamos a tener bastantes problemas administrativos, en especial en la operación de transporte de carga. Bueno, mis amigos, esto es lo concerniente al proceso de rutas. En otro video tutorial profundizaremos en el tema de la configuración de los itinerarios y de los viajes en la operación de pasajes que se gestionan por este menú: pasajes, administración, itinerarios y programar viaje. Lo veremos en otro video tutorial. Gracias por su atención.